Muy buenas. Bienvenidos a todos los camaradas y amigos. La idea del nombre, bueno, el nombre del núcleo insular de Gran Canaria del Partido Comunista de España, damos la bienvenida a un acto que hemos entendido esencial en el momento histórico en el que nos encontramos, en el que el mundo del trabajo ha sido desplazado como un tema trascendental en la discusión política y en la discusión social en general, a un segundo o un tercer plano. Justamente en un momento, como ya decíamos, después de la pandemia, después de haber pasado una oleada de recortes terribles a derechos sociales básicos que se podían pensar intangibles, en un momento en el que justamente desde determinadas formaciones políticas se empieza a tratar la cuestión de la necesidad de recuperar determinados derechos que fueron demolidos por la reforma laboral perpetrada por el Partido Socialista Obrero Español y por el Partido Popular en las décadas precedentes. Lo que nos lleva, claro, si obviamente la cuestión del mundo del trabajo desaparece de la discusión en general y es un elemento ajeno por completo al conocimiento de los ciudadanos y de los trabajadores, nos llevamos entonces a que esa discusión, ese debate, se lleva a lugares que no son propios de estos elementos y que, por lo tanto, lleva al absoluto desconocimiento por parte de los trabajadores de cuáles son las reivindicaciones y las medidas que son de urgente necesidad adoptar por parte de la legislación. Si la clase trabajadora desconoce que hay que recuperar las restricciones a los despidos, directamente ese tema no se trata. ¿Por qué? Porque la clase dominante, los empresarios, ese tema no quieren tratarlo. Sin que exista una presión por parte de la clase trabajadora organizada de cara a remover determinadas medidas adoptadas, ese tema se va a caer directamente de la negociación. Y así es lo que hemos estado viendo últimamente, que parece que la reforma laboral, o por lo menos los pocos destellos que van saliendo de las medidas que pretenden adoptarse, están muy lejos de retomarse algunos derechos que ya se tenían con anterioridad, como ya decíamos, en 2011, antes de 2011 y 2012, que tampoco es que aquella legislación fuera satisfactoria de cara a la protección de los trabajadores, pero de todos modos, ya decimos, sin esa presión por parte de los trabajadores, sin esa organización, sin esa reivindicación generalizada, ese estado de debate que tiene que existir en la sociedad, hay temas esenciales que no van a poder ser abordados por la reforma. Por tanto, nosotros, en ese intento de trasladar al conjunto de la clase trabajadora cuáles son las medidas que de manera más urgente hacen falta tomar en el derecho del trabajo para reforzar y para proteger la posición de los trabajadores, es un elemento que queremos poner sobre la mesa de cara a que en el futuro más inmediato, podamos conseguir o podamos sumar más fuerzas en la calle, en los centros de trabajo, en los sindicatos, de cara a mejorar, a radicalizar, dicho de una manera clara, esas medidas que pretenden adoptarse en un futuro más o menos inmediato. Termino simplemente señalando que es tal el nivel de ajenidad del mundo del trabajo, lo que refiere al mundo del trabajo, al conjunto de la clase trabajadora, que cuando recientemente se llegó a modificar, a incrementar el salario mínimo interprofesional, había importantes grupos de trabajadores que venían a decir que era una medida inadecuada, que por qué se iba a subir el salario mínimo interprofesional, porque eso podría llevar a la ruina a un gran número de empresarios. Cuando podemos comprobar perfectamente hoy que el salario mínimo interprofesional que hoy por hoy tenemos a nuestra disposición es un salario que ni mucho menos puede ser comparado con la ingente cantidad de beneficios que se embolsan todos los años la clase dominante. Por poner un ejemplo, en el sector de la telefonía, un trabajador que trabaja para una empresa que instala productos informáticos, que instala productos para la televisión, conexión de redes, etc., cobra, según convenio, todos los días, cada día de trabajo, 45 euros. A ese trabajador
se le obliga que todos los días tiene que hacer como mínimo 3 intervenciones. El precio de esas 3 intervenciones que cobra esa empresa a Telefónica asciende cada una a 200 euros. Por lo tanto, el trabajador, que es quien ha procedido a la instalación, a la comprobación de que todo está correcto, quien asume la responsabilidad del buen fin, del buen acabado de toda esa actividad, ha cobrado en un día 45 euros cuando la empresa ha cobrado 600 euros. Eso es lo que pasa hoy en día en sectores, ya digo, que también están al borde de un expediente de regulación de empleo, en empresas que están al borde de un expediente de regulación de empleo, que ya supera, según cifras recientes, el número de trabajadores que pueden estar ahora mismo en un expediente de regulación de empleo extintivo en curso, cerca de los 65.000 trabajadores. Es una situación crítica en donde lo que hace falta, como decíamos, es incrementar, es extender al máximo posible la discusión y el debate sobre la mejora de las condiciones laborales, y para eso hoy hemos contado con tres ponentes, cada uno de ellos con una particularidad en el sector en el que trabajan y en el sector en el que desarrollan su actividad. El primero que intervendrá hoy es Sergio Chris Baswani, es sindicalista de la UGT, secretario de Acción Sindical de la UGT en Bankia, a nivel del Estado, y efectivamente conocemos por recientes noticias que el sector de la banca se encuentra actualmente en una situación de empleo crítica. Se han activado todas las alarmas ante dos entidades que van a adoptar aparentemente un expediente de regulación de empleo muy radicales, y por lo tanto pues podrá contarnos de primera mano en qué se están basando esa situación de extinciones colectivas de contratos de trabajo, en qué medida las reformas laborales anteriores han puesto a los trabajadores de la banca absolutamente indefensos, y cuáles son las medidas que pueden adoptarse de cara al futuro para mejorar y para proteger la negociación colectiva y para proteger los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, hablará Esther Ortega, que es la secretaria general de Comisiones Obreras de Gran Canaria. Podrá aportar su visión sobre cómo los efectos que ha tenido la reforma laboral en el conjunto de la clase trabajadora de Gran Canaria, así como cómo ha afectado también esas reformas laborales a la negociación colectiva, a la fuerza de los sindicatos a la hora de negociar mejoras en las condiciones de trabajo de cada centro y de cada sector. Y por último hablará José Ramón Pérez Meléndez, abogado laboralista, que vendrá a tratar, quizás con más profundidad, obviamente, las medidas más urgentes que sí que deben adoptarse, que a criterio de los abogados laboralistas, los abogados de trabajadores, son las más necesarias para proteger a los trabajadores en el porvenir. Por tanto, dejo la palabra a Sergio Chris Baswani y nada, muchas gracias por asistir. Buenas tardes. Quítalo si quieres y lo oímos en natural. Buenas tardes. Yo le comentaba a Alejandro que quizás la aportación más fructífera que yo pueda hacer sobre el tema de la reforma laboral es el efecto que ha tenido sobre el sector bancario. Nosotros quizás deberíamos iniciarnos esta historia en el año 2008. Partimos de que el año 2008 al 2020 ha supuesto una reducción de empleo de en torno a 120.000 empleos en el sector bancario, y básicamente muchos han venido de la mano de la reforma laboral. Previo a la reforma laboral, la negociación colectiva tenía un peso bastante alto, la modificación de condiciones sustanciales estaba sometida a toda la negociación del convenio colectivo, y eso para nosotros era un amparo, era un paraguas. La negociación de convenio colectivo, prácticamente un convenio colectivo a otro, el grado de modificación que había era bastante menor, era un proceso bastante negociado, con bastante participación tanto de UGT y de comisiones, que son sindicatos muy representativos en el sector, y un poco íbamos apagando incluso la presencia de sindicatos amarillos, que son bastante potentes en el sector, hasta que nos llegó la reforma laboral. El momento en el que nos llega la reforma laboral, en nuestro caso, ha sido en el peor momento posible. Nos llega en el año la reforma laboral cuando nos coge en la reconversión del sector. Para entender la reconversión del sector solo hay que irse a las cifras. Previo al año 2008 en España había 88 entidades de crédito.
Hoy en día hay 12 y bajando. Como decía, se han reducido 120.000 empleos y ya no solo son esos 120.000 empleos, sino son ahora mismo los 15.000 que hay sobre la mesa. Los 8.000 de Caixa, los que tiene Unicaja sobre la mesa, los que propone BBV. Con previa a la reforma laboral, todo este tipo de salidas que se producían eran negociadas. Se hacían siempre bajo la vía de la prejubilación. La vía de la prejubilación no supone una merma para las arcas del Estado, supone que seguimos manteniendo la cotización y supone que seguimos generando nuevas contrataciones con contratos de relevo. Nos vemos con el escenario de 2011, donde se nos aplica de lleno la reforma laboral. Al aplicarnos la modificación de condiciones sustanciales, prácticamente todo el tema de negociación colectiva se dinamita. Y ahí es donde ya nos encontramos en una situación casi de caos. La empresa te plantea unas condiciones que generalmente suelen ser bastante nefastas y se abre un periodo de negociación que lo único que te dice en la norma es que tiene que haber buena fe negociadora. Nosotros en su momento decidimos ir al juzgado para ver qué significaba la buena fe negociadora, pero es que la buena fe negociadora es, a los efectos de las sentencias que tuvimos, es simplemente el hecho de reunirse y mostrar buena voluntad de llegar a un acuerdo. Pero no significa hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo común, sino simplemente mostrar buena voluntad y tenerlo bien argumentado. Entonces, nos vimos en un ERE, en nuestro caso, en el sector de Bankia en el 2011, nos vimos que fue un ERE relativamente duro, nos vimos en el 2013 con un ERE donde se nos aplicó la reforma laboral de lleno, ese probablemente ha sido uno de los EREs más duros a nivel nacional, donde la gran mayoría de las salidas fueron despidos forzosos, donde el nivel de indemnizaciones estuvo bastante bajo, muy por debajo de la norma anterior, aunque ligeramente por encima de lo que fijaba la reforma laboral. Y ya nos vemos tuvimos un ERE posterior en el año 2017 y ahora estamos en el ERE que actualmente estamos. El ERE en el que actualmente estamos es un ERE de aplicación de la reforma laboral. La reforma laboral nos pide que para que justifiquemos cualquier medida, simplemente tengamos causas organizativas, económicas que justifiquen la modificación. En nuestro caso, ya solo el mero hecho de que se unan dos entidades ya es una causa organizativa para poder absorber, para poder modificar condiciones laborales y para poder reducir la masa laboral. Y esa es la situación en la que actualmente nos encontramos. Prácticamente siempre en todas las negociaciones hemos intentado dilatarlas, incluso en el último convenio colectivo de Cajas de Ahorro estuvimos dilatándolo hasta última hora, esperando que la reforma laboral cayera y que se cumplieran aquellos compromisos que se habían adquirido con las organizaciones sindicales de que la reforma laboral cayera, y estuvimos dilatando y dilatando las negociaciones hasta que vimos que eso no iba a ocurrir. Actualmente estamos en el mismo escenario, se prevé que eso caiga, pero no va a caer. Nosotros ya estamos en un proceso de destrucción de empleo, estamos hablando de 8.291 puestos de trabajo, con un artículo 41 puesto sobre la mesa, que se inicia el plazo de 15 días el martes que viene, y ahora entras en un proceso de negociación, que se puede llegar a acuerdo o no, que es el gran error de la reforma laboral. Hay acuerdo o no, estamos metidos en un berenjenal. Lo único que hace falta es mostrar buena fe negociador. ¿Eso qué ha significado para las fuerzas sindicales? Pues prácticamente nos ha reducido toda nuestra capacidad de negociación colectiva, nos ha reducido nuestra capacidad de fuerza y de presión. En mi sector, que es un sector donde el nivel de afiliación es muy alto, yo antes le comentaba a Alejandro que nosotros en Canarias gozamos de porcentajes de afiliación del 60 y 60 y pico % a nuestra fuerza sindical. Prácticamente en un porcentaje altísimo la plantilla está afiliada o a un sindicato o a otro, o a dos, que es algo que a lo mejor en otros sectores no se da. Afiliados a UGT y a comisiones los hay, afiliados a UGT y al sindicato amarillo es práctica normal, afiliados a comisiones y al sindicato amarillo es práctica normal también, pero no tenemos capacidad de reacción, porque el trabajador, su capacidad de movilización con este artículo 41 cada vez es menor. Nosotros hemos iniciado ya las movilizaciones, vamos a iniciar probablemente paros, pero dentro de 15 días se nos vence el plazo.
¿Qué necesitamos? Necesitamos lo que la propia ministra nos ha dicho, que la negociación colectiva vuelva a ser el eje de la relación laboral. Como ha dicho Alejandro y luego dirá José Ramón, la relación laboral parte de un desequilibrio y el derecho laboral es nuestro paraguas intuitivo de protección de derechos. Y en esa relación, los sindicatos y la negociación colectiva forman el centro. Con la reforma laboral, la negociación colectiva explotó. El paraguas del convenio colectivo explotó. O sea, cualquier acuerdo de empresa puede empeorar un convenio colectivo. Eso ha hecho incluso que determinadas empresas tengan un énfasis especial en la creación de fuerzas sindicales. O sea, y el sector bancario puede ser un ejemplo de ello. En el sector bancario han crecido las fuerzas sindicales que han crecido al amparo y la dirección de las propias empresas. Y, y te puedes ver a altos directivos que son representantes sindicales. Eso existe en el sector bancario. ¿Cuál es nuestro futuro? O cambiamos o nos van depauperando derechos. Esta reforma laboral básicamente ha ido atacando sobre todo a los salarios medio altos de la reforma, a los empleados de grandes empresas, de Telefónica, del sector bancario, de Unelco, y nos vamos depauperando. Y necesitamos que esa situación se corrija por el bien de todos. Yo lo comentaba también Alejandro, los datos de Canarias. Nosotros en Canarias, cuando empezó este proceso en el año 2008, éramos 1.299 empleados. A día de hoy no llegamos a 600. Esa es la cifra que tenemos. Y son 600 empleos que no se van a recuperar. A día de hoy, en el ERE que tenemos sobre la mesa, estamos hablando de 293 empleos en la provincia de Las Palmas, sobre una plantilla ya mermada. Hay que recordar que en España tenemos el ratio de empleado cliente de los más bajos de Europa. Estamos al nivel de Lituania, Eslovaquia, en el sector bancario. Entonces, la única solución que nos queda es que el cambio normativo se produzca y cuanto antes mejor, que el trabajador se conciencie de que o vamos de la mano o nos movilizamos o esto no vamos a ir a ningún lado. Que las fuerzas sindicales también vayamos de la mano. Yo creo que UGT y comisiones tenemos que ir de la mano en todo este tipo de procesos para intentar luchar mano a mano en todas las empresas, que si bien a nivel institucional lo estamos, para a nivel empresa parece que nos cuesta siempre un poco más, para que toda esta situación cambie. Porque el empleo que se pierde no es el trabajador que se pierde, sino es todo el entorno de riqueza que hay a su alrededor. Y nada más, me quedo a la espera de cualquier pregunta que me quieran hacer y le cedo el paso a Esther. Muchas gracias, Sergio. Bueno, es preciso señalar que efectivamente son muchos los factores que han sido determinantes por un lado de un extrañamiento de la clase trabajadora hacia su propia condición de clase y los resultados con los que nos encontramos ahora, la dispersión sindical, la escasez de movilización cuando realmente estamos ante situaciones, ante agresiones que están perpetrando la patronal de manera continuada contra la clase trabajadora, y eso puede tener muchísimos factores, ¿no? El factor de la derrota de un determinado modelo de entender el socialismo y de entender las aspiraciones legítimas de la clase trabajadora con la caída de la Unión Soviética, la agresividad que por parte de los medios de comunicación al amparo en manos de la gran patronal, pues viene constantemente repitiendo el mismo mensaje de tú no eres clase trabajadora, tú puedes aspirar a algo más, una suerte de meritocracia falsa que se introduce, se inocula dentro del trabajador y le hace sentirse pues, que no forma parte de eso que se llama trabajadores, ¿no? Yo estoy por encima, lo que justamente acaba de señalar Sergio, ¿no? Y el miedo, obviamente, la desprotección continuada. O sea, pensemos que en el decreto de relaciones de trabajo del año 77, el despido sin causa estaba penalizado con la readmisión del trabajador. Y solamente cuando no era posible la readmisión del trabajador, entonces sí que se activaba la vía indemnizatoria, pero despido improcedente equivalía a despido nulo. En el día de hoy no es así. En el día de hoy, un despido sin causa, el empresario pues te larga a la calle y te paga una indemnización y con eso se queda tranquilo y se quita un problema de encima. Entonces, claro, ese miedo
bueno, pues es justificado, pero es que además, como ya decíamos, viene también detrás otros elementos que también han ayudado pues, a ese descenso acusado dentro, que es pues, la movilización en cada centro de trabajo, la afiliación al sindicato y la movilización a nivel general por los derechos, ya no solo los derechos laborales, sino otros derechos que también comportan o también conforman un programa político de la propia clase, de los trabajadores como clase, ¿no? Doy la palabra a Esther Ortega, secretaria general insular de Comisiones Obreras Gran Canaria. Gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos, un caluroso saludo. Agradecer, por supuesto, al Partido Comunista aquí en Gran Canaria la invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes un tema tan sangrante como son las últimas 2 reformas laborales, y como así lo ha expresado muy bien esa radiografía que Sergio acaba de plantear, una radiografía perfecta de las consecuencias para las plantillas, no solo en la banca, sino que eso se extiende al resto de las empresas. Yo antes de decir lo que me toca y me corresponde, pues sí que quería hacer un pequeño recorrido de las reformas laborales, porque sí es verdad que la gente trabajadora, la clase trabajadora, escuchamos continuamente lo malas que han sido, que han sido las reformas laborales y las consecuencias que son visibles y palpables para todas, pero sí que quería recordar un poco para aquellas trabajadoras y trabajadores que realmente no conocen mucho, que el Partido Socialista, como tú bien dices, plantea la primera reforma en vigor el 9 de septiembre y el 29 le planteamos la primera huelga general, donde Zapatero dio aquel giro en el Ecofin con las políticas de prioridad del déficit público. Y no nos olvidemos del artículo 135 de la Constitución española, y a mí me gusta siempre recordarlo en aquel agosto, donde al final lo que viene a suponer que el pago de la deuda pública está antes que el resto de los gastos y que luego había que incluir en los presupuestos. Desde luego que nosotros, Comisiones Obreras, denunciamos desde el minuto 1, igual que los compañeros de la Unidad General de Trabajadores, que aquella reforma laboral supuso más fácil despido, la abarató, realmente no creaba empleo, y lo que hizo fue fomentar la temporalidad de contrato, sustituyendo contrato fijo por precario, aumentó el desempleo y la temporalidad de forma abusiva, le dio también más poder a la patronal. La verdad que fue muy chocante, porque viniendo del Partido Socialista nos descolocó un poquito esa primera reforma laboral. Llegó a congelar las pensiones, a pesar de que lo dijo bastantes veces Zapatero en aquel entonces. En definitiva, recortes salariales y sociales. Pero la segunda reforma del Partido Popular en el 2012 fue brutal. Digamos que fue como una estocada, yo le digo la estocada final, ¿no?, que nos dieron, donde, como bien dijo Sergio, desequilibra totalmente las relaciones laborales a favor, de forma descarada, de la patronal. También facilitó el despido, más barato, incluso llega a tener ese despido para los que somos indefinidos de 45 a 33 días, llegó a algo que en derecho se supone que ustedes, que son abogados, aquí hay 2 o 3 abogados, la irretroactividad de las leyes, ¿no? Pues tiene carácter retroactivo para aquellos trabajadores indefinidos que antes de esa reforma que les aplica a partir de esa reforma de los 33 días. Por tanto, flexibilidad a las empresas, elimina también, como decía, la autorización, los despidos colectivos. Prácticamente los ERE ya no hay manera de salvarlos, puesto que las patronales tienen a su favor, tanto sea por causas económicas, organizativas y demás, que incluso llegan a decir, preveyendo pérdidas económicas en un momento de crisis, a ver si en aquel momento quién no descendía, ¿no?, en aquellos trimestres. En definitiva, la ultraactividad también gravísima, gravísima. Aquí tenemos en Canarias muchísimos convenios que desde 2007 quedaron congelados, y las patronales, incluso en negociaciones abiertas, precisamente yo estaba en una del transporte de mercancía de la provincia de Las Palmas, había incluso redactado el acta para empezar a negociar. Llegó la reforma laboral de 2010 y prácticamente acabó. No se ha negociado más el convenio, y como es eso, muchos convenios, pero tampoco olvidemos que todo fue una tela de araña, que también lo que hizo el Partido Popular fue quitarle al Servicio Público de Empleo, la agencia de colocación,
y dárselas a las ETT. Y otra cosa gravísima también que hay que recordar, yo es que me gusta siempre recordar y tener memoria. También el Partido Popular no solo mandó a millones de trabajadores y trabajadoras al paro, sino que luego tuvo no sé ni cómo calificarlo, la dureza de al sexto mes pasar a cobrar del 60%, pasó al 50%. Eso también no hay que olvidarlo. Total, le cortaron incluso a las personas que estaban cobrando la prestación. Por un ejemplo muy sencillo, si tenías una base de 1.000 euros y cobrabas 700 en el paro, a los 6 meses cobrabas 600 porque te pasabas al 60%, y con esta reforma le quitaron 100 euros más. Por ponértelo con esta explicación de 1.000 euros casi se entiende. Pero todo esto también lo fueron un poco fortaleciendo con el artículo 315 del Código Penal. Aquí tuvimos más de 200 sindicalistas encausados, tanto de UGT como de comisiones obreras, incluso con penas de cárcel. Y tampoco nos olvidemos de la Ley de Seguridad Ciudadana, que venía un poco a no solo nos desequilibraba, sino que encima ponía la espada de Damocles sobre la gente trabajadora y la ciudadanía si salía a manifestarse, porque podría ser víctima de multa. En conclusión, solo por terminar esta parte, realmente fue una tela de araña con múltiples ramificaciones legislativas que acabó con la clase trabajadora construyendo una sociedad desigual, que es la que tenemos, precaria, insolidaria, pobreza, exclusión social, tanto en el Estado como en Canarias. En Canarias, con las peores consecuencias que ya vemos ahora por el débil motor económico y el monocultivo que tenemos ahora del sector turístico, puesto que la crisis anterior se encargó de cargarse en la construcción, que era el otro sector. Y bueno, también viene a acabar con la conciencia de clase. Recordemos que queda desplazada esa teoría temprana de que la conciencia de clase, de la explotación de la burguesía sobre el proletariado, porque recordemos que en aquellos momentos de crecimiento previo al estallido de la burbuja, nuestra gente joven se fueron a la construcción y cobraban 3.000 euros, más o menos 3.000 euros por ir a trabajar a la construcción. Dejaron de estudiar y se fueron a... Pues bueno, esto fue lo que sucedió. ¿Y qué pasa ahora? Pues que la gente tiene miedo a perder el empleo. No me acuerdo si creo que Sergio también lo comentó. Tienen el miedo a perder lo poco que tienen. Lo poco que tienen. Yo siempre, y termino con esta parte, nuestros compañeros durante la dictadura, durante la transición, se jugaban la cárcel, se jugaban la vida, y sin embargo, no sé qué nos pasa a esta sociedad, que lo que nos va a pasar es perder un empleo precario. Pero bueno, eso es lo que tenemos, y ahí hay que reflexionar mucho sobre esta cuestión. Yo sí, ahora si les parece, y muy breve, no me voy a enrollar mucho, pero sí que me gustaría compartir un poco precisamente lo que me dijo Alejandro, que era el impacto, ¿no?, de la reforma laboral en Canarias. Y sobre lo que fue las consecuencias, ¿no?, en la negociación colectiva y en el mercado de trabajo. Sabemos que las variaciones de los salarios pactados en los convenios de empresa siempre suelen estar relativamente por debajo de las pactadas a nivel sectorial, como vemos aquí. A ver si soy capaz de moverme aquí con esto, aquí en la gráfica, ¿no? Si vemos en la gráfica, donde podemos ver que la brecha se acrecienta a partir del 2013. Si ustedes ven, los puntitos son los convenios de empresa y el rojo son los convenios sectoriales. Es durante la reforma de 2012, 13, 14, que es la reforma del Partido Popular, donde se acerca prácticamente el convenio de empresa al convenio sectorial. Por lo tanto, o dicho de otra manera, los salarios de empresa crecieron por debajo de los salarios sectoriales. Alcanzaron esa mayor diferencia en esos años, que no había pasado
hasta ese momento. Eso es lo que trae como consecuencia lo que había comentado Sergio, ¿no? La prioridad del convenio colectivo de empresas sobre los sectoriales. De la misma manera, que lo vemos por aquí, de la misma manera vemos como también el número de trabajadores que está cubierto por un convenio colectivo se reduce de forma alarmante en esos años posteriores a la reforma laboral. Estos son los dos elementos que nos indican que del 2012 hay más empresas que han optado por tener su propio convenio al margen del convenio sectorial, y que estas empresas son de menor tamaño, que ustedes saben que aquí en Canarias prácticamente el 90% son pequeñas empresas, que da la casualidad que precisamente por ser pequeñas y tener pocos trabajadores no tienen representación sindical. Precisamente, ahí es donde se han negociado pues muchísimos convenios. No solamente es que no hayan subido los salarios, es que se han permitido incluso congelar o descuelgues por el sectorial, etcétera, etcétera. Y luego, si nos vamos un poquito a lo que afecta en el mercado de trabajo, vemos también como vemos los datos de paro ahí en rojo, lo de Canarias y la estatal. Es verdad que Canarias siempre hemos tenido un paro estructural debido a la debilidad de nuestro modelo productivo. Vemos incluso que con las reformas laborales, como aquí se dispara mucho más las consecuencias que en el resto del Estado, precisamente por esa cuestión. Partíamos en el 2007 de cerca del 10% de paro. Estamos en casi un 30%, y en el momento álgido de las consecuencias del 2012 llegamos a tener más del 30%, casi un 33%. Lo mismo ocurre con las tasas de empleo. Si vemos ahí también cómo partíamos de un 54% de tasa de empleo en el 2007 y cómo ha ido descendiendo a medida esa tasa de empleo, a medida que se ha ido cumpliendo lo de la reforma laboral, a llegar a un 40% en el 2013. Es la verdad, lejos del 54% con el que afrontamos un poco antes de la reforma laboral. Bueno, otra de las cuestiones que viene a traer consigo esta reforma laboral, que yo le llamo de low cost, y que no es casualidad, lo que viene es a cambiar el modelo productivo y a desequilibrarlo de tal manera que a facilitar a las empresas pues los máximos beneficios al menor coste posible, que ese es el objetivo de esa reforma laboral. Y una de las consecuencias graves que trae consigo también fue la tendencia de aumentar las jornadas a tiempo parcial obligatorias. Ahí lo vemos también desde el inicio de la crisis, aumentando de forma considerable y bueno, consolidándose la parcialidad en los contratos que tenemos en Canarias, y cómo ha ido disminuyendo los contratos a jornada completa en detrimento de las jornadas parciales. Y con respecto a la contratación indefinida, es verdad que aquí en Canarias de siempre ha habido una precariedad en el tema del contrato, siempre ha habido mucha temporalidad. Bueno, tenemos una mentalidad patronal caciquil, ¿no? Y ahí yo creo que se ha quedado estancada en los principios de la transición, no han avanzado, no, en ese sentido, ¿no? Y prácticamente los porcentajes de la contratación indefinido desde el 2010 al 19 estamos en el mismo punto de partida, en torno al 11%. Sin embargo, la contratación temporal se ha disparado, y otra de las cuestiones que se ha disparado, y lo ven ahí, son los contratos de menos de una semana, que también está a la orden del día. Y es una de las cuestiones que también son, digamos que en las estadísticas del paro, donde vemos cómo crece la contratación y baja el paro, una de las cuestiones es que miles y miles y miles de contratos de semanas, de días, como tenemos ahí en el gráfico. Bueno, yo no quiero acaparar mucho tiempo, un poco era decir, aquí tenemos los contratos de menos de una semana. Si ven, en el 2010 había una media de 74.000, y estamos ahora mismo casi triplicado, ¿vale? Casi 200.000. O sea, cómo se triplica los contratos de una semana, y es lo que tiene que, bueno, nuestra gente está abocada a
está abocada pues, a hacer ese tipo de contratos de una semana, de horas, de días, incluso de horas, incluso me atrevo a decir de horas. Bueno, yo, si acaso por último, no sé si sería de interés también cómo observamos la media de las horas trabajadas, ¿no?, por persona asalariada, donde se ha ido reduciendo también casualmente por las reformas laborales, y de las horas que se realizaban al dividirla por el total de las personas asalariadas, es lo que nos da una media de horas por persona, que ha ido progresivamente también cayendo con la reforma. De las 33 horas por persona en el 2012 estamos en 32, y esto tiene repercusiones en las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, y tiene repercusiones tanto en la seguridad social, en la protección social, en las pensiones futuras, en la sociedad, que hay menos recursos que van a las cajas de la seguridad social. Y yo creo que más o menos es lo que quería comentar. Me habían dicho que era más o menos 20 minutos, yo puse aquí el cronómetro, no me he pasado, más o menos lo tengo ahí, y bueno, no sé si hay un apartado luego siguiente de lo de las reformas laborales, pero desde luego que es urgente, como bien creo que dice esta charla, es urgente y urgentísimo poner en marcha esa agenda social que tenemos parada con el gobierno, que el gobierno derogue las reformas laborales, las 2 reformas laborales, que derogue la reforma de las pensiones también, y por supuesto que suba el salario mínimo interprofesional. Yo creo que son 3 elementos, y por supuesto sentarnos a negociar un nuevo estatuto de los trabajadores para recuperar todos esos derechos que nos ha arrebatado con la excusa de esta crisis. Y nada más. Dejo de compartir. Muchas gracias, Esther. Es bastante llamativo el incremento de la temporalidad en el empleo, en el gráfico que has mostrado. Y sobre todo eso se puede traer perfectamente a colación con la situación actual del empleo público, ¿no? Que a veces nos olvidamos a nivel colectivo de que los trabajadores se rigen fundamentalmente por el Estatuto Básico del Empleo Público, pero en todo aquello no previsto en el Estatuto Básico del Empleo Público se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. La realidad es que, bueno, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya llamado la atención al Estado español por la utilización masiva, fraudulenta de contratos temporales, justamente cuando la Administración debería ser justamente lo contrario, el garante del estricto cumplimiento de la legalidad y de la normativa aprobada, pues justamente nos encontramos con lo contrario, un nicho de precariedad terrible, porque sabemos que el trabajador que tiene un contrato temporal es un trabajador al que le van a negar un crédito en el banco, es un trabajador que siempre va a tener tras de sí la espada de Damocles de una terminación contractual sin indemnización, inmediata y con escasos visos de poder volver a trabajar, sobre todo dependiendo de la edad con la que le cojan la terminación del contrato. Es cierto que sobre este tema hay bastante polémica, pero la realidad es que hay que buscar una solución. La solución no debería pasar porque esas personas que han venido enlazando o manteniéndose por un mismo contrato durante 10, 15, 20 años, se vean ahora abocados con unas edades de 50 años para arriba o de 45 años para arriba a tener que sentarse a prepararse unas oposiciones con otras personas que vienen de cero a incorporarse al trabajo, ¿no? Entiendo que efectivamente hace falta urgentemente que el gobierno pues, tome una medida de penalización del fraude en la contratación temporal. A nivel del mundo de las relaciones de trabajo privadas, pues es el reconocimiento de la naturaleza indefinida, y habría que buscar alguna alternativa cuando es la administración, cuando un trabajador ha pasado por un proceso selectivo igual de complejo, igual de competitivo, por así decirlo, que un proceso selectivo para la obtención de una plaza laboral fijo de funcionario de carrera. Cuando ha pasado por ese proceso y sin embargo ha sido contratado de forma temporal, hay que buscar alguna suerte de consecuencia del abuso de la contratación y el fraude para que esas personas no puedan irse a la calle después de tanto tiempo trabajado, acumulando experiencia en la administración, siendo además la inmensísima mayoría de trabajadores de una competencia contrastada y que se vean de la noche a la mañana o con el riesgo de perder el empleo o sometiéndose a un nuevo proceso selectivo cuando ya han pasado por él y han
obtenido un puesto determinado en las listas de contratación. Eso también es un tema que urge, ¿no? No podemos olvidarnos tampoco no nos olvidamos de los trabajadores en precario de la administración pública. Doy la palabra a José Ramón Pérez Meléndez, abogado laboralista. Bueno, buenas tardes. En principio, bueno, ya noche, en principio, yo he oído lo que han dicho los ponentes previos y no es que tenga ninguna sensación de que me hayan pisado el papel, sino que efectivamente, tal como esperaba y como me han acreditado en otras ocasiones, la intervención de ellos ha sido en lo concreto, atendiendo lo concreto con una descripción exhaustiva de circunstancias analizadas, de las cuales se han recabado datos que vienen a describir una situación de problemática, de problema real, no inventado, no trasladado de cualquier abstracción, sino que surge en este momento en nuestra sociedad. Eso es importante que se haya hecho y a mí me evita tener que volver a entrar en el mismo tema porque yo creo que lo han hecho de forma inmejorable a los efectos de trasladarnos esas circunstancias. Es decir, si hay una descripción, no creo que hayan engañado con la misma, es una descripción bastante completa, bastante real, bastante cercana a las personas que lo están sufriendo. A partir de ahí surge entonces ya una conclusión inmediata que es, oye, la reforma laboral no es una entelequia, la reforma laboral es una consigna y una movilización necesaria hoy, es actual. Es verdad, como ya bien nos ha explicado usted, que tiene su historia. Es verdad que ha sido ya formulada y mantenida durante mucho tiempo y no se ha conseguido su plasmación política por circunstancias diferentes. Pero ese pasado no quita que ahora tenga una actualidad que es superior a la anterior. ¿Por qué? Porque ha habido unas circunstancias de excepcionalidad, unas circunstancias que han hecho la pandemia COVID, que han evidenciado que es el esfuerzo colectivo, el esfuerzo desde el mundo del trabajo, el esfuerzo del día a día, es el que mantiene esta sociedad. Y cualquier tipo de decisión salvífica, sanadora, desde el punto de vista de coordinación de actuaciones sanitarias, etc., pasa por un comportamiento colectivo. Entonces estamos en una realidad de que cualquier solución o alternancia pasa ahora en este momento por mantener esas condiciones de solidaridad que antes ha sido exigida en el momento de enfrentar la pandemia. No ha habido ningún tipo de variación de las circunstancias. No estamos diciendo que la pandemia haya producido estas circunstancias que están ahora. Ya sabemos, como bien nos han descrito, que tiene sus circunstancias históricas, parte de una serie de actuaciones que vienen conducidas por una serie de criterios de actuación a favor, en el mundo de lo económico y lo social, a favor de determinados intereses. Efectivamente, todas aquellas promesas desde el 82 estamos oyendo de que se iba a crear el empleo fijo en función de facilitar la consecución del beneficio por parte del capital, pues ya tenés tiempo suficiente para llegar al convencimiento de que tal pronunciamiento acompañado por la teoría del vaciamiento del Estado y que dejar el Estado no tenía que entrar a regular nada, porque eso es, como siempre se ha dicho, el mundo de la fábrica es un mundo aparte que no tiene que ver con el mundo de lo público, por tanto ni hay derechos políticos del trabajador, ni hay derecho de democratización del centro de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, de esa mano, y una tendencia general de lo que es propio del capital, que es el esfuerzo sustancial, pues hemos visto que se instala las circunstancias nuestras en una descripción internacional que las propias tendencias del capital traen consigo una tendencia a la concentración del capital, a una tendencia a la preponderancia del capital financiero y por tanto a la pérdida de capacidad de creación de empleo del capital productivo. Trae consigo también unas tendencias de eliminar los costes salariales de forma inmediata, aunque después la respuesta no sea del todo beneficiosa para ellos mediante la robótica y la informática. Trae consigo también pues, la pérdida de soberanía de los estados, sometidos a un planteamiento interestatal en el cual pues, ya ha pasado más que Madrid pues, a ser Bruselas el que impone las normas, como bien nos ha recordado, con la cita del artículo 135 y la confiscación que se hizo al pueblo español, al pueblo del territorio del Estado,
o que reside en el territorio del Estado mediante, es una confiscación porque hemos pasado de producir para mantener nuestra sociedad a producir para pagar la deuda que tenemos con otras sociedades. Entonces, pues ese elemento de hacer preferencia al pago de la deuda, pues también ha llevado a mantener un sistema productivo ineficaz, desequilibrado y que no tiene otra perspectiva de que seguir en el camino de la destrucción de empleo. Los ERES en la banca tendrán toda justificación legal en el momento de la interpretación legal que se realiza ahora en cuanto a causas organizativas, pero no lo tiene en cuanto al nivel de beneficio que crea. Eso lo más que evidencia es que la interpretación de cuáles son las causas legítimas justas no pasan por una consideración, que es el derecho al trabajo como un derecho fundamental. Tendrá o no la protección, porque aunque está mencionado en la Constitución, no tiene la protección especial de otros derechos que tal, porque cuando se hace la Constitución se dio de lado o se olvidó, se intentó olvidar lo que se llamaba la Carta Social y la incorporación desde los derechos sociales al fundamento de los derechos políticos. Es decir, no existen libertades políticas, por mucho que se tengan que plantear, si no existe la igualdad en las condiciones sociales. Está por lo menos limitado esos derechos políticos. Si hay una desconexión plena, pues entonces se camina hacia una circunstancia de sociedad desigual, tanto los derechos sociales y económicos como los derechos políticos. A partir de ahí, pues entonces hay que entender que si existe un derecho al trabajo, existe una consideración del desempleo no como una circunstancia accidental del trabajador, no como una circunstancia que se inscribe en las necesidades reales de la sociedad, sino en la evidencia de que esta es una sociedad que no llega a satisfacer los criterios mínimos básicos para poderse proclamar como Estado social y de derecho. El desempleado es la persona que es objeto de una consideración productiva, de un esquema productivo que, centrado en el beneficio, preferencia, privilegia la constitución del beneficio con respecto a la creación de empleo, que es la forma que tiene el sistema capitalista, la forma preferente que tiene el sistema capitalista para que las personas puedan desarrollar su derecho básico, que es el trabajo. Todos tenemos derecho a realizar nuestras capacidades y con ello conseguir la vida, mantener la vida diaria a través de el trabajo. Por hacer empleo o sea de otra manera, pero tenemos ese derecho. Existe entonces una evidencia de que el capital actúa como elemento agente no corresponsable de esa obligación de satisfacción del derecho al trabajo, sino al contrario, enemigo de él. Ahí se instalan toda la larga lista de destrucción de empleo existente ahora y que se prevé con la intervención de la robótica, la información digital, como hemos indicado. Por tanto, sí tiene una actualidad y tiene una actualidad diferente en este momento la consigna de la reforma laboral y la movilización en torno a ella. Y además, no es una movilización laboral que se ciña o se restrinja a propio la actividad sindical. El discurso tiene que ser que efectivamente lo que se está defendiendo con la reforma laboral es una modificación de derecho, al fin y al cabo estamos hablando del derecho y el derecho es Estado. Por tanto, estamos hablando de una modificación de criterios de Estado. Estamos hablando de una plasmación política, de una modificación de todo el arco legislativo, de todo el elenco legislativo, que viene por resolver o tiene que resolver básicamente la búsqueda del equilibrio, la destrucción, la pelea y la derrota de la desigualdad acuciante y cada vez más aguda que existe en nuestra sociedad. No, es verdad y se dice, mire, que no todos, y decía Sergio, efectivamente, no todos se reconocen como trabajadores. En este momento, y partiendo de la base de que no existen esencias previas y de la idea de que las cosas se consideran que existen cuando están en interacción, que es otra forma de decir lo que es la lucha de clases, en este momento existe un posicionamiento, una tendencia de actuación que tienen apoyo legislativo porque tienen representación política para ello, que enfrenta a gran parte de la sociedad a una circunstancia
en el cual se hace evidente de que los mínimos de satisfacción de derechos no se logran dar por esta sociedad. Eso tiene una naturaleza política. Acciones a llevarse, hablaba ahí perfectamente, y claro, y de aplaudir, acción sindical conjunta, la unidad de acción de los sindicatos, por encima de sus diferentes criterios de organización, efectivamente. Pero no basta, se agota ahí. En la medida en que la reivindicación tiene ese carácter social y político, en la medida que podamos trasladar que efectivamente no estamos hablando de una reforma técnica, no se trata de una cuestión de derechos, no se trata de modificar serios artículos, no se trata de simplemente de un estatuto de los trabajadores nuevos, que efectivamente es la forma que se ha hecho para responder un poco, aplacar en principio la exigencia inmediata, para después llevarlo a un paquete más grande. Va a tener la configuración de un estatuto de los trabajadores, efectivamente, eso sí, el estatuto de trabajadores nuevo, pero no se puede derivar, dada la configuración legislativa que existe, al estatuto de trabajadores, pero está la ley de empleo y está la ley de regulación de las jornadas especiales y está la ley de regulación de los trabajos telemáticos, está la ley de conciliación de vida familiar, hay una serie de problemas que no se van solamente a solventar en el estatuto de trabajadores, ni se puede esperar que haya un paquete con esta envergadura que consiga un consenso de forma inmediata. Hoy se exige, podemos admitirlo, que tendría la mejor de las previsiones o las mejores formas de patentizarlo, de plasmarlo en un estatuto de trabajadores enriquecido, que sobrepase los problemas que se dejó el estatuto de trabajadores pactado en el marco de los pactos de la Moncloa y que efectivamente recoja lo que son reivindicaciones básicas de gran parte de la población. El elenco de medidas a reformar se ha atacado ya, es decir, a la hora de expresar la descripción, tanto Sergio como Esther han elevado lo que son puntos básicos o los más sencillos de que se lleva a concreción en una plataforma. Tenemos por un lado el asunto de el despido. Es decir, vamos a hablar de que vamos a reducir los contratos temporales. Mientras no exista una gran exigencia de que el despido tenga una causa suficiente y que las consecuencias no tengan causa suficiente, no suponga simplemente el pago de una indemnización, estamos abocados a seguir con rotación temporal. Ya, de forma, ya no existen indemnizaciones grandes. Ya como el mundo está, casi todas las personas están en contratos temporales, las indemnizaciones son pequeñas. A veces son tan pequeñas como las propias de contratos temporales que se agotan. El asunto está en que hay que cambiar el concepto de causalidad. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que efectivamente no existe una igualación entre contratos civiles y contratos laborales, se nos sigue rascando bastante y creemos que es injusto y no es de justicia el que si en una contratación civil, en cualquier contratación, compra usted la nevera no funciona, usted que es el comprador tiene derecho a decir, oye, se lleve usted la nevera y me vuelve el dinero o me trae una nueva. Cuando llegamos al mundo laboral, viene el empresario, rompe sin causa, sin justificar una relación laboral y el que sufre la ruptura no es el que tiene el derecho a elegir entre deme la lavadora o deme el dinero, sino que es el empresario mismo que busca la causa. Y se dice, no, vamos a arreglar, vamos a modificar, que efectivamente estamos por ello, vamos a modificar el elenco de contrato y vamos a unificarlo solamente en 3. Nos parece muy bien, pero por dentro usted que en las circunstancias de control del fraude de la contratación temporal pasa también por cambiar la modalidad del despido y la causa. No se trata de enriquecer con indemnizaciones, no se trata que las indemnizaciones nos llevamos a 100. Eso ya son elementos para que el empresario rehuya comportamientos incorrectos. Se trata que haga decidir en el que sufre las consecuencias de la ruptura contractual el derecho a elegir. Y eso va a jugar para que después los contratos sean indefinidos y contratos temporales justificados. Tenemos otra circunstancia, el tiempo de trabajo. Es un asunto que hemos abandonado hace tiempo. Estamos en un asunto en que, según mi esquema, existe un derecho del trabajo, el derecho del trabajo no satisface. Tenemos entonces una propiedad, el principio es la propiedad del trabajo y que hay que distribuirla. Y además viene de la mano porque efectivamente no se puede decir que hoy no se produzca en tanta cuantía o mejor en 35 horas que en las 40 que están establecidas. Hay que llevar a cabo una reducción de jornada. Hay que establecer una jornada máxima de 35 horas. Y a partir de ahí
porque no estamos hablando de los derechos del capital para su beneficio, estamos hablando de los derechos de los trabajadores, de las personas, de los ciudadanos de España, ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a trabajar. Estamos hablando también del uso del tiempo. Estamos hartos de las jornadas tapadas. Si sabemos que los máximos de jornada, por mucho que se dan un papel de registro de jornada todos los meses, sabemos que esos papeles de registro están simulados y se los obliga al trabajador a firmarlos. Se están haciendo jornadas por encima de eso, tanto en las jornadas a tiempo parcial como jornadas a tiempo completo. Y no se están cuantificando las horas extraordinarias, no se están pudiendo reivindicar. Siguen las mismas exigencias procesales en la justicia social de que usted concrete hora por hora las que ha realizado de más. Y no se ha dado más pie a alguna sentencia que dice, oiga, el que tiene que acreditar también, dada la imposibilidad de prueba por parte del trabajador, es muchas veces la empresa. Tenemos el tiempo para adaptación y conciliación de vida familiar. Nos encontramos con problemas. Se han hecho algunas decisiones legislativas que son importantes y correctas, pero resulta que cuando se traslada a la práctica habitual, sigue existiendo un cajón desastre que siempre que las necesidades del servicio, las necesidades de la empresa, pues lo justifiquen que no existe problema para él. Entonces ahí ya entramos en la mano de una decisión de terceros que puede entender lo que es la necesidad de una empresa de una manera o de otra, no existe comprensión. Tenemos un problema también con las circunstancias del asunto de la brecha salarial. Y que ya alguna sentencia que ha recaído y sigue recayendo y no se va a arreglar simplemente con las auditorías y con el registro de diferencias salariales, que existe una gran diferencia entre el trabajo realizado por masculinos o femeninos. Eso es un asunto que ha venido a la que siempre ha sido consideración de los movimientos sindicales, pero que ahora lo es más gracias a su conjunción con las reivindicaciones del movimiento feminista y los avances que ha tenido el movimiento feminista. Hay una convergencia social posible que también viene a habilitar lo que digo antes. Las reivindicaciones de los trabajadores no se quedan en el marco de la fábrica. Tienen una consideración social mucho más amplia, una consideración de derechos sociales que se incorpora o se integra en el mundo de la vida política y que necesitan de una actuación que vaya más allá de simplemente la reivindicación. De todo esto, es fundamental la negociación colectiva. Se ha señalado perfectamente cuáles son las consecuencias de la misma. Nosotros tenemos un tejido productivo que al principio favorecía la dualidad de las representaciones sindicales, por ejemplo, comités de empresas, o sindicales y sindicatos más representativos, porque respondía a una realidad de cómo se conjuntaba o cómo se realizaba el trabajo en este territorio, en este estado. Y por tanto, la evidencia de que para favorecer las circunstancias de los trabajadores en la empresa, mientras no se pueda acreditar o desarrollar a unos sindicatos que estaban perseguidos hasta hace poco, antes de la aprobación de este esquema, era lo lógico que no tuvieran presencia en todas las empresas, y sobre todo en esas empresas de pequeña dimensión. Por tanto, el convenio sectorial es de importancia básica. No podemos seguir manteniendo la preferencia del convenio de empresa con respecto al convenio sectorial, y tenemos que favorecer además la representación sindical de la pequeña empresa, de pequeñas dimensiones, a efecto de avanzar en la ley. Tenemos dos temas que a mí aparte de, podemos seguir hablando del elenco, que ustedes comprenderán perfectamente después, el asunto de la contratación, efectivamente. Estamos de acuerdo que existe un problema que se evidencia en las movilizaciones, en el problema de la administración pública, que ya llama al cielo de Bruselas y que nos han mandado sus particulares rayos a los efectos de que el Estado español ponga fin a esas circunstancias y busque una solución a la misma. Estamos a la espera de las modificaciones legislativas necesarias para ello y responde en un sentido de efectivamente podemos tener una discusión con respecto de decir, mire, ¿y qué pasa con el derecho al acceso de los ciudadanos y ciudadanas que en este momento no han trabajado en la administración, pero sí tienen derecho a trabajar en la administración pública? Porque claro, usted me está alentando una circunstancia de preferencia en la medida en que no hagan el concurso. Efectivamente es un problema que es importante resolver y hay que enfrentarlo. Hay una realidad que es por errores por parte de la administración española, del Estado, que se ha buscado el Estado vacío que empezó a desarrollar el PP
un abandono de las circunstancias de la administración pública que llegaba hasta el extremo de la consideración que son las prácticas de ayuso y compañía, de la privatización de los hospitales públicos, la búsqueda de cárceles privadas, la externalización de servicios propios de la administración y pasarlo a empresas públicas, sobre todo a nivel de entidades de empresas públicas que finalizan servicios que hasta ese momento eran suyos. Ha habido toda esa actuación incorrecta y, por tanto, tenemos que ver las circunstancias de el asunto de los contratos temporales de la administración desde el punto de vista de que es común a todos el principio de estabilidad del empleo. El principio de estabilidad del empleo, que es lo que queremos reforzar con la causalidad del despido, mayor exigencia y la desaparición de los contratos temporales de justicia. Se adelanta por la parte responsable políticamente el PSOE unos conceptos que se llama flexiseguridad. Ellos entienden que hay que permitir la mayor flexibilidad a las empresas, pero al mismo tiempo desarrollar el aspecto protector para aquellos trabajadores y personas, trabajadores y trabajadoras que se vean afectadas por esa flexibilidad. Ahí se está haciendo una elección que es peligrosa, porque se está haciendo un traslado, es decir, para respetar el beneficio, nosotros lo que vamos a hacer es que toda la sociedad pague la consecución del beneficio y se haga cargo de la atención al desempleado, sin recordar que, es decir, hacer útil al desempleado, prestaciones salariales, subsidios mínimos, etcétera, útil para el capital, pero no para la sociedad. Cuando vamos a pagar ese ejército de reserva de desempleados, que es el que alimenta al mismo tiempo la posición fortalecida del empresario para no ofrecer costes salariales mayores y, segundo, para mantener en amenaza constante al trabajo con la pérdida de empleo y pasar a la fila de desempleo y nunca conseguir algo más. Porque realmente, como dice Taylor, el miedo al desempleo es una realidad. Y el miedo al desempleo, para que se convierta en no lo que es un elemento de rechazo, sino un elemento de conjunción de todos los trabajadores y trabajadoras, tiene que pasar por la pelea para que todo este desempleo que se crea no se entienda como útil, su atención como útil para el capital. Que sea el capital que tenga que soportar ese desempleado que han creado. Porque en última instancia es útil para ellos. Nosotros, la sociedad, no tenemos el derecho, no tenemos la obligación de responderlo. Son ellos los que han creado el desempleo con su incapacidad para crear empleo en función de que lo han puesto en subordinación al beneficio empresarial. Por tanto, suba usted las prestaciones de desempleo a cargo de las empresas y reduzca usted las prestaciones a cargo del trabajador. Nada de fondos tripartitos estructurales. Eso que se nos está aventando. Ahora vamos a pagar todas esas circunstancias de suspensión de empleo porque los empresarios quieren mantener un nivel de beneficio determinado y se nos dice, como siempre se nos ha dicho, que no, que si no va a haber destrucción de empleo, como cuando se dice que se va a montar la factoría no sé qué en Jaén, porque va a crear 1.500 de empleo y da igual que destruya paisajes o que sea al final falso o después se vayan sin haber recibido la subvención y se haber mantenido el empleo nada más que en un periodo muy corto. Todas esas son circunstancias, acabo ya, porque creo que me estoy entendiendo, son circunstancias que alientan a hacer un análisis de que hoy consigna la reforma laboral tiene una naturaleza tal que puede hacer, en su traslado a la sociedad, puede ser un elemento de convergencia de muchos sectores a los efectos de, en una exigencia de libertad democrática, incorporar los derechos sociales de los trabajadores, acabar con la idea de que las fábricas es de tratamiento privado ajeno a lo público, crear un Estado de derecho y social que tenga una intervención máxima en la creación de empleo. No vale ya los límites para que el Estado sea a cargo de serie de circunstancias que están demostrando que no son satisfactorias para la creación de empleo. La banca, por ejemplo, con los problemas que ha creado. ¿Por qué la banca no se tiene que una protección aunque fuera temporal o suspensión? Mire, si usted no puede crear empleo, no tiene derecho a obtener beneficios. Por mucho que sus accionistas estén muy contentos. La exigencia de creación de empleo tiene que ser un elemento básico para legitimar que usted tenga un beneficio y después discutimos qué beneficio va a tener. Esas son circunstancias de exigencia social que están en la calle y que lo que es miedo se puede convertir en cemento de conjunción de todos, trabajadores y trabajadoras de diferentes perfiles, del trabajador de banca con su protección de trabajador de cuello blanco hasta el trabajador de una consideración para siempre de mono azul.
Muchísimas gracias a los tres intervinientes, brillantes intervenciones los tres. Vamos a pasar con una ronda de preguntas, pero hay que intentar ser lo más breve posible. Ya llevamos cerca de una hora de coloquio. Voy a empezar con la primera. Bueno, voy a hacer dos preguntas de las que han formulado y entonces la pasan a contestar, pero lo más breve posible, ¿vale? La primera sería, ¿qué opinan de la jornada de 32 horas o 4 días de trabajo? Si lo ven viable. En segundo lugar, la segunda pregunta, ¿por qué la tasa de afiliación sindical es tan baja en Canarias? Preguntas que plantea César y Solange. Si quieren, mantenemos el mismo orden de intervención. Empieza Sergio, sigue Esther y por último José Ramón. Vale, empiezo por la segunda. Obviamente, donde la estructura de empleo es tan débil y los salarios son tan débiles y los salarios medios en Canarias son tan bajos, pues la afiliación sindical cae. Nosotros, como decía antes, en nuestro sector tenemos un nivel alto muy, muy alto de afiliación, pero es verdad que en el resto de sectores el nivel de la cuota sindical pues se convierte muchas veces en una dificultad a la hora de estar afiliado. Sobre el tema de la jornada, yo creo que yo haría un problema previo a la jornada. Nosotros fuimos una asociación sindical muy activa en el tema del control de jornada, pues presentamos denuncias a la inspección de trabajo, conseguimos que se sancionara la empresa, presionamos a nivel estatal, el sector financiero fue uno de los sectores pilares para el control de jornada, salió el Real Decreto de control de jornada, que fue una auténtica birria, y obviamente estamos a favor de reducir la jornada al máximo, pero también estamos a favor de que la inspección de trabajo trabaje. Y a día de hoy reducir una jornada a 32, a 35, a 37, si luego no hay un control efectivo de la misma o la inspección no tiene las herramientas suficientes para que eso ocurra, estaríamos hablando de prácticamente una utopía. Ay, no me acordaba no me daba cuenta que me tocaba a mí, vale. Mira, vamos a ver, sí, yo creo que sí que hay que reducir la jornada laboral. Nosotros tenemos en nuestro convenio colectivo tenemos la jornada de 35 horas desde hace ya, yo creo desde el año 2006, uno de los primeros convenios que negociamos en la empresa. Y yo creo que para repartir el trabajo, yo creo que y que todo, sobre todo, ante esa precariedad que estábamos hablando, yo creo que sí que una de las cuestiones es reducir las horas de trabajo, porque tampoco tiene sentido trabajar largas jornadas, porque realmente no producimos más por trabajar más. La cuestión es organizarnos mejor, en mi opinión. Y luego la tasa de afiliación, bueno, la tasa de afiliación es baja en general, no solamente aquí, baja en general. También es verdad que es el modelo, por un lado, el modelo que tenemos, hay otros países donde es obligatorio la afiliación, y aquí donde tenemos un modelo que el cual no estamos de acuerdo nosotros, por lo menos desde Comisiones Obreras, en el sentido de que nosotros representamos a toda la población trabajadora de este país. Sin embargo, estén bajo el paraguas de un convenio o no estén bajo el paraguas de un convenio. ¿Que por qué no se afilia la gente? No solamente en Canarias, una de las cuestiones es la precariedad, otra de las cuestiones es la baja formación. Y yo sin ampliarme mucho, sí que quiero poner un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Nosotros estamos dando charlas antes de la pandemia en los centros, en los IES, en primaria o en los institutos, incluso en la universidad, y la primera pregunta que hacemos al alumnado es ¿qué es un sindicato y qué es comisiones obreras? En el 98% no contesta. Alguien dice es un partido político, es un equipo de fútbol. ¿Por qué no se afilia? Quizás ahí puede ser que sea una respuesta, al margen que también nosotros tendremos también algo de responsabilidad desde las organizaciones sindicales, por supuesto, de no llegar al centro de trabajo. También el que tengamos unas pymes. Hay mayor afiliación en las grandes empresas donde hay comités y sesiones sindicales que en la pequeña empresa donde no tienen siquiera representación sindical. No es solamente un factor, yo creo que hay muchos factores. No digo más para no enrollarme mucho más. Paro por aquí.
José Ramón. Sí. En principio, bueno, nada más que decir, las respuestas que se han dado son totalmente correctas. El asunto, además, que plantea Esther es un asunto importante, es decir, la actuación sindical, si se limita al aspecto de lo que pase dentro de la fábrica, pues va a sufrir simplemente, o de todas, las consideraciones de si la fábrica es grande o chica. La fábrica pequeña pues tiene mayor dificultad para los efectos de no ser identificados y de cultura de carácter colectivo que la empresa grande. Por tanto, existe una limitación en sus afiliaciones que lo hace más difícil. Muchas gracias. Dos preguntas, una muy interesante que plantea Luis Miguel. ¿Qué propuestas tienen para combatir el gran porcentaje de desempleo juvenil y también para transformar el mercado laboral impidiendo el abuso de la figura de la persona autónoma cuando es contratada por una única empresa de forma precaria? Interesante pregunta. Y otra pregunta más. ¿En qué momento se encuentra la negociación para la derogación de las reformas laborales y recuperación de los derechos de las reformas que las reformas del PP y del PSOE han devaluado o eliminado? Si se plantea un horizonte temporal para emprender acciones en caso de que no se atiendan a esas reivindicaciones, y si se plantean los sindicatos dejar de lado su neutralidad política, su falta de apoyo explícito a los partidos que defienden claramente los derechos de la clase obrera, entendiendo que esa neutralidad al menos ha contribuido a la despolitización y la desmovilización de los trabajadores y trabajadoras, plantea José Molina. Primero, el asunto de la cuestión juvenil y del abuso de los autónomos, y por otro lado, la cuestión de la movilización en torno a la reforma laboral. No, por mi parte es un tema de derechos. O sea, yo creo que ha habido un ataque frontal contra el sindicalismo y su utilidad. Y por otro lado se nos ha ido metiendo pues, todo el tema de los falsos autónomos, todo el tema de los delivery, y todo eso ha supuesto una picota que ahora hay que ir retrocediendo a base de pelea sindical y juicio. El desempleo juvenil no se arregla si no se mejora el modelo productivo. En el caso nuestro de Canarias, prácticamente todas las grandes empresas prácticamente ya no están o han mermado mucho su presencia. Yo vuelvo otra vez como digo yo vuelvo a mi libro. Nosotros cuando el proceso de fusiones financieras nos reunimos aquí con miembros del gobierno de Canarias para ofertarles como alternativa que Canarias podía ser el eje y el centro de las fusiones bancarias, de asumir centros, acogiéndose a la zona SEC o a cualquier medida de flexibilidad fiscal, porque básicamente creíamos que si no se mantienen las grandes empresas, ni las grandes estructuras, ni todo lo que nos diversifique de más allá de la estructura del turismo, el problema no va a ser el desempleo juvenil, el problema va a ser que el desempleo estructural se va a mantener constante en el 35, en el 37 o siempre por encima de los niveles del 20-25, que son absolutamente inaceptables. Sobre el tema de la reforma laboral, yo reconozco que yo soy bastante poco optimista. Movilizaciones sí, pero es que el problema es que cuando miramos para atrás, tenemos a los trabajadores movilizados y preparados para una movilización contra una falta de derechos. La realidad es que no. Cuando fuimos a la reforma, a la última huelga general, y será algo que en ese momento lo dijimos, fue un fracaso. Entonces, necesitamos que los trabajadores primero estén movilizados y conscientes de la situación en la que actualmente estamos viviendo. Una vez que ese paso se dé, yo no soy optimista con la reforma laboral porque ya llevo esperándola demasiado tiempo. Antes le comentábamos a Alejandro que estuvimos esperando ahí el tema de la ultraactividad casi hasta la última semana que saliera. Salió de aquella manera, el Real Decreto de Jornada salió de aquella manera y la reforma laboral, creemos que el gobierno no tiene mayoría suficiente para que sea satisfactoria. Entonces, pues habrá que moverse. Pero los sindicatos no son más que la punta de lanza. Si miran hacia atrás y no hay nadie, los sindicatos solos no ganan una movilización. Las huelgas no las tienen que hacer exclusivamente los delegados sindicales y 4 más.
porque eso nos aboca al fracaso. Tenemos que conseguir recuperar cierta conciencia de clase y ver que en cada derrota de una huelga o de una movilización, quien pierde no son los sindicatos, quien pierde son todos los trabajadores. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero Sergio. Tenemos una alta tasa de temporalidad, que no es una cuestión sola la que va a suponer reducir e incorporar a los jóvenes al empleo, son múltiples cuestiones. Una de las cuestiones es que, por supuesto, que si no cambiamos el modelo productivo con nuevos empleos de energías alternativas, de verdes, etcétera, etcétera, que abra el abanico, mucha formación para esos nuevos empleos que sean para los jóvenes, en sentido contrario a donde va el ministro de la Seguridad Social, que lo que quiere es incentivar a que las personas que ya tienen edad de jubilación pues sigan trabajando en detrimento de la incorporación de los jóvenes. Yo creo que son varios factores. Por supuesto que también con el tema y también una oportunidad de incorporarse, porque es como eso que se muerde la cola, como se suele decir. En las entrevistas de trabajo para los jóvenes se les pide experiencia. Tienen formación pero no experiencia. Queremos incorporarlos al trabajo y les siguen experiencia cuando a lo mejor es su primer empleo. Son muchos factores donde, bueno, mucha temporalidad, mucho fraude, mucha gente, fraude laboral, donde hay muchísimos jóvenes con contratos precarios o sin contratación. Yo creo que sí que hay que apostar por los jóvenes desde la transversalidad, ¿no? No solamente, yo creo que una sola cuestión no va a arreglar ese tema. Luego, con el tema de la reforma laboral, que preguntaban en qué fase estamos. Estamos en la fase de que estábamos intentando negociar con el gobierno, vino la pandemia y fue la excusa nuevamente a una tercera crisis, otra excusa para darnos la espalda otra vez a las organizaciones sindicales. Estamos en el momento de que cada 11 de mes estamos concentrándonos delante de las delegaciones del gobierno de toda España, aquí en la feria también, para exigir al gobierno volver a derogar esas reformas laborales, por lo menos recuperar la negociación colectiva, por lo menos derogar la ultraactividad, el tema de las subcontrataciones, la subcontrata que hablabas antes, determinados elementos que ya teníamos prácticamente escritos, pero no firmados. Estamos en esa fase. No nos olvidemos que, se me había olvidado de decir antes, en aquella telaraña, que aquellos más ideólogos del neoliberalismo, una de las cuestiones también era acabar con las organizaciones sindicales como elemento de la portavocía de la gente trabajadora. Ese es un elemento que mucho daño hizo, y empezó Zapatero también hay que decirlo. Que cuesta, como dice Sergio, que la gente se mueva. José Luis San Pedro decía que el miedo paraliza. El miedo paraliza, y cuanta más crisis la gente tiene, mucho más miedo a salir a la calle, a reivindicar. Y luego tampoco nos olvidemos que ha habido una tendencia en las empresas enfocada, digamos, hacia la insolidaridad, el emprendimiento, el sálvese quien pueda. Claro, hemos ido perdiendo esa conciencia de clase, esa solidaridad entre los compañeros y las compañeras, que si a ti te despiden, yo me quedo quietita por si acaso que me toca a mí. Si a ti te bajan el salario, yo me quedo quietito. O sea, hay mucho por hacer, sí, y hay mucho por recuperar también, desde luego. Sí. En principio, sobre los autónomos. Ahí hay un ejemplo de doblez en las consideraciones desde el Estado, doblez legislativa y doblez en cuanto a cuál es la realidad o la tendencia o intereses por parte del capital. En principio vamos a partir de la base que a nadie le gusta el empleo. Entonces, no queremos el empleo, queremos el trabajo, no el empleo. Pero someternos a las condiciones de trabajo que dispone un tercero que se beneficia de nuestro trabajo no es el ideal de vida de nadie, ¿no? Pero entonces, a partir de esa realidad, se alimentó una tendencia que es lo que era motivado perfectamente el emprendimiento, el emprendedor, como forma de alimentar
o encubrir la idea de una actuación por parte de las empresas de destruir plantillas y de forma directa, trabajador por cuenta ajena, y pasarlo a trabajador autónomo en plena dependencia del principal. Todo el sector industrial, el transporte y lo demás han visto en realidad rodeado de una cobertura de pequeñas empresas de supuestos autónomos que efectivamente son simplemente, te hemos excluido de la relación de plantilla, no estás en nuestro TC1, TC2, el dirección de cotizaciones, y tú te haces cargo del asunto, pero vas a dejar para mí, imponemos los precios y los ritmos productivos, etc. Esa doblez de un mensaje que sí conectaba con la realidad de superación de las malas condiciones del empleo, pero al mismo tiempo someterlo a una circunstancia de empleo totalmente dependiente del principal, pero sin las protecciones un poquito superiores que recibe el trabajador por cuenta ajena con respecto al autónomo y el sometimiento a esas explosivas explotadoras y arrogante actividad por parte del autónomo, que se hace para responder o intentar satisfacer unas exigencias con respecto a su trabajo que no se ha modificado. Es decir, el capital tiene consigo una tendencia que su forma de que podemos aprovecharnos del trabajo ajeno es el empleo. Es una modalidad histórica, no ha existido siempre, es una modalidad propia del sistema del capital. Pues entonces en ese momento ellos dicen, cualquier persona que podamos quitarnos encima como coste, pero sin que pierda esa condición de pleno sometimiento, lo vamos a mantener. Pero al mismo tiempo vamos a ayudar a que se incorporen a esa tendencia y se hagan autónomos con todo el discurso florido del emprendedor. Con respecto al plan de empleo juvenil, coincido plenamente con lo que se ha dicho anteriormente. Es un tema muy difícil y va de la mano de lo exiguo del tejido productivo y la dinámica de crecimiento y destrucción del mundo. Muchas gracias. Se nos quedan muchas preguntas que están haciendo los camaradas, los amigos que nos están siguiendo el acto. Manuel Rodríguez ha venido a preguntar una pregunta que quizás ha quedado parcialmente contestada a la pregunta que había hecho José Molina sobre qué habían hecho los sindicatos de cara a la movilización antes y después de las reformas laborales. También hay preguntas acerca del fraude en los contratos y contratos a media jornada trabajando 40 horas. También hay una pregunta de Rafael sobre las cajas de resistencia y la forma de, por así decirlo, de legalizarla. Entiendo que va por esa línea, pero nos quedamos sin tiempo. Ya llevamos 1 hora y media con el acto. Nada, agradecerles a los 3 ponentes, a los camaradas y amigos que nos han seguido por la red social. Y nada, desear que pronto podamos tener este tipo de actos de forma presencial como nos gusta, compartiendo espacio, compartiendo lugar y momento en la sede del Partido Comunista. Decirles que, bueno, que estamos dispuestos a plantar la batalla, a la recuperación de los derechos de los trabajadores, a que los propios trabajadores sean quienes vayan asumiendo cada vez más el ejercicio de la política, que vayan interviniendo con mayor acento en la política, porque efectivamente si no haces política, la política te la van a hacer los demás, y en este caso los demás son los enemigos de clase. Agradecerle, ya digo, a todos y esperamos vernos pronto. Ojalá podamos hacer más actos referidos al mundo del trabajo. Ya digo, muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.